Queridos amigos, qué privilegio llegar a un nuevo cierre de año y sobre todo, qué privilegio poder hacerlo acompañado una vez más de todos ustedes, de su preferencia, de sus recomendaciones, de sus comentarios y opiniones. Aprovecho porque si son nuevos en el canal, quiero también invitarlos a que se suscriban y a que de esta forma me sigan de manera recurrente en este espacio. Bueno, este 2024 ha sido otro año muy rico en lo que a lectura se refiere, pues he descubierto a grandes autores como Juan José Saer o a Amelino Tomb, de quien leí 2 novelas, incluida Los Aerostatos, que es la más reciente, la que publicó apenas. Pero también he saldado pendientes con lecturas largamente pospuestas, como Los Detectives Salvajes y el tercer tomo de los 7 que conforman En Busca del Tiempo Perdido. Este tercer volumen, acaso uno de los que más suelen desanimar a los lectores. Pero bueno, la verdad es que también me di el tiempo de relajarme y entretenerme con otro tipo de lecturas. Como siempre volví a Stephen King, que me encanta. Y bueno, le di otra oportunidad a autores que alguna vez me decepcionaron, como Joel Dicker, y también con resultados olvidables. Y de entre todos estos autores y títulos, he decantado aquí los 5 que me sacudieron este año, así como 2 menciones especiales. También quiero aprovechar para aclarar que, aunque este año volví a Henry James, no lo estoy incluyendo en el listado, pero únicamente por tratarse de una relectura. Al final, también, como siempre hago, hablaré de 2 títulos que, aunque son de 2 grandes maestros, me parecieron decepcionantes. ¿Quiénes serán? Pues bueno, vamos a averiguarlo. Bienvenidos. Bueno, antes de empezar, quiero invitarlos a ver en las descripciones el listado completo de todo lo que alcancé a leer en este año. Y también para aquellos que son nuevos en el canal, quiero avisar que este listado no responde a un orden jerárquico, sino más bien al orden en que fui leyendo los libros a lo largo de todo el año. Ahora sí, arranquemos pues. En el puesto número 1, El Entenado de Juan José Saer. La novela de este autor no solo me ha supuesto un reto muy significativo, sino que la considero además una de las obras más enigmáticas y con mayor carga simbólica de cuanto yo he leído. La historia narra la experiencia transformacional de un grumete de 17 años que se enlista a una expedición europea a las Indias, la cual desemboca en territorios rioplatenses. 60 años después de aquel viaje, convertido ya en un adulto mayor, el narrador cuenta la historia de lo que les ocurrió a él y a esta tripulación de la expedición al llegar a esas costas en las que el encuentro brutal de 2 mundos dio origen a toda una nueva concepción de la vida. Con ecos al Corazón de las Tinieblas y Línea de Sombra de Joseph Conrad, El Entenado es una reflexión sobre 2 mundos que se yuxtaponen, se niegan y se devoran a sí mismos a través del río inagotable del tiempo. Un libro que nos invita a ver en la brutalidad de nuestra expresión más primitiva los rasgos de una conciencia que, aunque salvaje, intuye ya el abismo de la existencia humana. En la segunda posición, Seth, de Amelino Tomb. Miren, desde que descubrí a esta autora a través de esta novela, Seth, he escuchado diversas opiniones sobre ella. En general, percibo que después de leer varios de sus libros, creo que es una autora que tiende a cansar, quizás por su carácter provocativo. Sin embargo, eso no basta para restarle originalidad, talento, ni desde luego agudeza. Sed es la pasión de Cristo, narrada por la voz hipnótica del mismo Jesucristo, que, sabiendo lo que de él se dirá en siglos venideros, desmiente y confronta la versión dogmática de su vida, de sus milagros, de sus motivos, de sus miedos, de su condición humana. Sed es sobre todo un libro que pondera las debilidades y los placeres del cuerpo por encima de la espiritualidad, que explora el conflicto y la contradicción explosiva que se desprende de nuestra existencia regida por la prisión de las dimensiones corporal, moral y espiritual a las que nos confina nuestra condición de seres humanos. Un libro que no es para todos, sobre todo para aquellos que comulguen sin reservas con los dogmas de la religión católica. En el puesto número 3, Stoner, de John Williams. Con Stoner pasa algo muy curioso porque creo que es una novela que gusta por igual a quienes disfrutan más de la literatura simple y sin florituras y a quienes prefieren mayor carga ideológica en sus lecturas,
Y eso vaya que tiene un mérito. Con un lenguaje que es muy accesible, la novela narra la vida de un hombre que nace en una pequeña granja en Missouri y a los 19 años entra como estudiante en la Universidad del Estado, de donde se titula en filosofía, para después convertirse en profesor en esa misma universidad en la que se dedica a la docencia hasta el día de su muerte. Stoner rinde un tributo a las vidas ordinarias, a las que discurren entre las paredes de un hogar, con sus alegrías íntimas y discretas, las que se deslizan sin tiempo en el lugar de trabajo, las que avanzan entre dilemas morales, renuncias y la voluntad de mantener siempre la integridad. A esas vidas que en medio de todo hallan en la vocación y puntualmente en la literatura, el remanso y la salvación. A meses de haber terminado la novela, resuena en mí la relación del protagonista con su hija, en la que veo todos los elementos y rasgos que hacen de este libro una experiencia profunda, dolorosa e inolvidable. En la cuarta posición, Frankenstein, de Mary Shelley. Años queriendo leer este libro y la verdad es que ha superado con creces todas mis expectativas. Frankenstein o el moderno Prometeo es esa historia que todos creemos conocer, pero que, salvo haber leído el libro, la verdad es que estamos lejos de poder conocerla realmente. La historia del hombre obsesionado con los orígenes de la vida, que, valiéndose de la ciencia y el conocimiento, insufla vida a una criatura humana hecha a partir de trozos de cadáveres, más allá de todo tópico, resulta un drama desolador sobre nuestra ambición desmedida de conocimiento y la soberbia de quienes, creyéndose dioses de su ciencia, juegan a dar vida a aquello que son incapaces de entender y controlar. Con ecos a la novela gótica y el relato de exploración, la novela se vale del punto de vista, la profundidad psicológica de los personajes y de una detallada descripción de los escenarios naturales para construir un clásico bellísimo que genera en el lector una inusual mezcla de horror, compasión, dolor y sí, un poco de ternura. Yo lo he leído en inglés y me ha parecido sublime. En el puesto número 5, por la parte de Guermantes, de Marcel Proust, es el tercer volumen de En busca del tiempo perdido. Y bueno, no solo figura en este listado por ser libro al que mayor tiempo dediqué este año, sino porque, aunque está lejos de ser mi favorito de los 3 tomos que he leído hasta ahora, la verdad es que hay una cualidad absolutamente única en la manera proustiana de plasmar aspectos tan efímeros, a veces tan triviales de la existencia, que hace que una vez nombrados y articulados a través de su frase larga, alcancen a distinguirse, a reconocerse como sutilezas, como verdades que nos vuelven más conscientes de los elementos que configuran y dan peso a un instante, a un momento, al tiempo en sí. En Proust, uno asiste al surgimiento de la materia prima de la que están hechas las percepciones y los recuerdos, y también a la construcción interior de la idea de tiempo y memoria. En este tercer volumen, puntualmente asistimos, y siempre desde el punto de vista del narrador, a la vida de los grandes salones de la aristocracia francesa, a los usos y costumbres, a las imposturas y códigos de una clase social que, tras el oropel deslumbrante del lujo y la alcurnia, esconde una mundanidad que es solo capaz de revelar su lado más poético a través de la conciencia postrera de haberlos conocido y con ellos a la esencia y el espíritu de toda una época. El reencuentro dulce con Albertine, la muerte de la abuela, el vínculo con su amigo Saint-Loup salpican este volumen denso y cansado, pero que también, según he leído, es la última gran barrera para entrar en los otros 4 libros, acaso más accesibles y disfrutables de la máxima obra de las letras francesas. Ya hablaré más de este libro el próximo año. Pasando a las menciones especiales, quiero empezar por Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño. La historia de los real visceralistas y sus ideales perdidos, la derrota generacional y el fracaso de las vanguardias latinoamericanas son los ejes de este novelón que además rinde tributo a México. Me he sentido tan identificado con algunos de los aspectos de la historia que incluso le dediqué un podcast, lo pueden escuchar aquí, para que sepan de qué les hablo con todo detalle. Este libro iba a ser en realidad el número 5 de mi listado,
pero bueno, luego llegó Proust y ¿qué quieren que les diga? Me he decantado por la novela francesa. Entre estas menciones, tampoco quiero dejar de lado, aunque en otro registro, Misery de Stephen King, que está entre lo mejor que he leído del norteamericano. No en balde es uno de sus clásicos. Además de la trama brillante y la construcción psicológica de sus personajes, Misery es el testimonio del calvario de un escritor estrangulado por el dolor físico y emocional generado por las adicciones. Y claro, una historia sobre el doble filo de la obsesión por nuestros ídolos. Todo un imperdible. Por último, mis dos grandes decepciones de este año, Blancura de John Fosse. Como dije antes, quizá la decepción se deba un poco al oportunismo y las expectativas que generó su editorial en un momento tan específico cuando se anunciaba que era el ganador del Nobel. En todo caso, termina esta novela siendo una reflexión demasiado críptica y en definitiva no creo que sea un buen libro para empezar con este premio Nobel. En todo caso, creo que trilogía podría funcionar mejor. Finalmente, en cuanto a relatos y novelas cortas, me llevé tremenda decepción con Melmoth Reconciliado de Balzac, que forma parte de los estudios filosóficos de la comedia humana y está inspirado en la novela gótica Melmoth, el errabundo, de la cual hablé aquí el año pasado. Aunque la aproximación de Balzac al tema en unas cuantas páginas, no es todo este libro, ofrece interesantes pinceladas sobre la sociedad de su época, siento que trivializa y desvirtúa el argumento de Charles Maturin y da un final poco memorable a la historia del errabundo. En fin, peccata minuta en el ciclo novelístico de la gran comedia humana. Amigos, pues hasta aquí mi recuento del 2024. Como cada año estoy ansioso por leer la conversación en sus comentarios y desde luego conocer cuáles fueron sus mejores lecturas en espera de que alguna de ellas sea también para mí la mejor durante el próximo año. Muy feliz año nuevo para todos y nos vemos del otro lado.